Entonces, buenísimo. Voy para allá, para que saque la esquina. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten hasta unos 2 minutos más y ahí comenzamos. Ok, gracias. Voy a llegar a bañar. Ahora. Te voy a bañar todos los días también. Que mi nombre. Más juguetes. Mi paleta de juguetes en la casa. Ya ahí están llegando de a poquito. Bien. En honor ahí de los puntuales, vamos a comenzar ¿ah? Y de ahí vamos a ir contando de a poco. Por mientras, primero voy a presentar al profesor Gianfranco Maiolo, que está con los auriculares. Él es profesor, ha sido profesor de la escuela, fue alumno al principio con nosotros, así que tiene las dos experiencias de haber sido alumno y también después fue profesor de nosotros. Y es instructor de las prácticas, supervisor de las prácticas clínicas. Entonces, que ahí ya vamos a ir contándole, vamos a ver un aspecto general de lo que es la escuela, qué es lo que buscamos nosotros en los alumnos, ¿ya? Como perfil de alumno, nuestra diferenciación con respecto a las otras escuelas, o el foco que nosotros tenemos, o la visión desde cómo vemos la acupuntura aquí en Chile. Y ya después las partes más prácticas del curso. Y también, como si le hace sentido la acupuntura, en lo que andan buscando, etcétera. En realidad, lo que quieran preguntar, también siéntase libre para hacerlo, ¿ya? Bueno, ahí ya presenté al profesor Gianfranco Maiolo y mi nombre es Alan Marchano, uno de los fundadores de la escuela y además gerente general de esta organización, ¿ya? Nosotros partimos, déjame ver si estamos grabando ya, sí, estamos grabando. Nosotros partimos el año 2003, cuando todavía no había regulación en Chile sobre la práctica de la acupuntura, ni tampoco de los estudios de la acupuntura, ¿ya? Lo que había en esos tiempos, todavía la medicina alternativa y la acupuntura en particular, era muy poco conocida, más conocida obviamente en China y en Europa, ¿ya? Y recién habían nativos acá, había gente, habían también escuelas, pero muy chiquititas, y nosotros lo que sentíamos que había que profesionalizar lo que era el estudio y la práctica de la acupuntura. Antes era mucho así como vengan a estudiar a mi casa, así, o había gente que venía, que había hecho cursos así de un semestre en algún lado, generalmente afuera, eh, y se ponía a enseñar acupuntura. Y lo que la verdad y la práctica es que la acupuntura
propiamente tal, y en China se estudia 7 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque allá se ve, es como la medicina de nosotros, la occidental, la que nosotros conocemos, ya que se estudia en las universidades. Porque ellos también ven anatomía, también ven, pero también ven herbolaria, todo lo que es la fitoterapia, también ven muchas otras técnicas accesorias a lo que es la rama principal, que es la acupuntura, ¿ya? También más, se ven más técnicas de masaje, de moxibustión. el- entonces eso obviamente lleva a un estudio de casi 7 años allá en China. Bueno, y dentro de eso también incluso el Tai Chi o el Qigong como práctica, ¿ya? Nosotros entonces empezamos en esta escuela, ¿ya? Con un grupo de gente que también estaba en esta misma búsqueda de traer sobre todo la acupuntura con lo bueno que es como medicina, traerla a Chile y que fuera un estudio profesional y de más años. Y bueno, nos tocó también la suerte de que en ese tiempo, fue como el 2005, si no me equivoco, o 2006, que fue que salió la normativa en la cual nos invitaron a participar, que es el decreto ley 42 del Ministerio de Salud, que rige no solo la acupuntura, sino que otras prácticas de medicina complementarias, como es flores de Bach, naturopatía, etcétera. Entonces nos pidieron a nosotros y a otros miembros de otras escuelas que diseñáramos más o menos cuáles eran los requisitos mínimos que se necesitaban en términos de estudio y de práctica para lo que era la acupuntura. Y en eso quedó definido finalmente en este decreto ley 42, que se establece en el gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco. ¿No es cierto, profesor? Fue por ahí. Creo que la primera regulación, si no me equivoco, es de Michelle Bachelet. Bachelet, No, no, ya. Partimos entonces con Ricardo Lago y después fue decretada finalmente el acto de la normativa fue bajo el gobierno de Bachelet. Entonces ya lleva un bastante tiempo y de eso son 1.600 horas aproximadamente de horas de estudio más 500 o 600 horas de práctica clínica como mínimo, lo que da alrededor de, ¿no es cierto?, 2.100 horas. ¿Ya? Ojo, un detalle El, ahí, profe. Un detalle ahí, sí, profe. El requerimiento de la norma general, digamos, global, es de 1.850 horas en total. eso. De esas, 1.600 corresponden a lo que son estudios de acupuntura y medicina china propiamente tal. 250, que se cuentan como aparte, por alguna extraña razón, corresponden a lo que es ciencias de la salud, que normalmente en los cursos se le llama como medicina occidental, ya que es el curso de anatomía, de biología celular, Sí, los sistemas, etcétera, RCP, un montón de cosas. Y eso suma en total 1.850, y ese es el estándar mínimo que fijó la norma. La escuela, dentro del plan de estudios, tiene un total de horas que es de un poquito más de 2.000, creo que es 2.100 o un poquito más de 2.100. Pero la escuela tiene sí, un estándar que es como de 2.100 horas exacto. en total, pero el requerimiento mínimo de la norma es de 1.850 en Sí, total, buena, considerando buena todo. aclaración, buena Sí. aclaración. Gracias, profe. Y se cuentan aparte las horas de medicina occidental porque no todos tienen que hacerla, porque se le exige solo a aquellos profesionales no médicos. Entonces a los profesionales médicos se les convalida. Entonces por eso quedo un poco en un contador como un poco aparte. Pero estrictamente hablando son 1.600 solo de acupuntura y medicina china, más estas 250 si es que uno no proviene de un área médica. Eso. Exacto. Gracias, profe. Bueno, ¿cuál es lo que cuál es nuestro enfoque como escuela? Nosotros, los campos clínicos, nosotros las prácticas clínicas las hacemos en CESFAM, Centro de Salud de Atención Familiar del área pública. ¿Y por qué? Porque buscamos, por un lado, entregar a la sociedad un aporte, porque son generalmente la gente de escasos recursos que no tiene acceso a la acupuntura y también al staff de los centros de salud.
Y la segunda razón también es porque nosotros buscamos formar que nuestros alumnos salgan con un enfoque de atención interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Y nosotros lo que buscamos es que ustedes, como acupunturistas, sepan, conozcan la realidad de la salud familiar, de los centros de atención pública, y que además sepan cómo es el trabajar con equipos interdisciplinarios de la salud, porque ya va a estar ocurriendo de que, y ahí podemos hablar desde el tema del campo laboral, ya que me imagino que también eso les interesa, en el sentido que, claro, cuando nosotros partimos, había mucho menos campo y de a poco eso ha ido creciendo, también gracias a esta normativa, y ya prácticamente todas las clínicas privadas están contratando y teniendo equipos de medicina de acupuntura como prestación de servicio, ¿ya? El mismo profesor Gianfranco ha estado en el hospital de Dipreca, ha estado en la clínica MEDS, entonces sabe no solo, porque antes la principal fuente era uno, después de egresar, tener uno su propia consulta. Y gracias al avance y además que este esfuerzo que hemos ido haciendo de nosotros también como escuela de ir difundiendo la acupuntura y que se ha dado más a conocer, entonces también ha servido para que las clínicas y otros centros médicos vayan requiriendo staff de acupuntura, ¿ya? Y están contratando por ende a las personas que lo ejercen, ¿ya? Entonces, por eso el campo laboral ha ido creciendo con respecto a los acupunturistas en la salud chilena. Eso con respecto a lo que es más o menos el perfil que andamos buscando. Hay gente que pueda prepararse y entienda que hay que trabajar con equipos, con doctores de la medicina complementaria, fisioterapeuta, entonces que ellos también sepan cómo derivarnos nosotros entendernos, y por eso también nuestro enfoque también se manejen con, si bien es parte obligatorio, por ejemplo, de la materia de la ciencia de la salud, ¿no es cierto? Y es imprescindible también para poder conversar en aspectos anatómicos, etcétera, con equipos médicos que puedan referir pacientes a acupunturistas. Bien, eso como perfil. En términos de acupuntura, ¿cómo es estudiar acupuntura? ¿Ya? Prefiero a veces la gente, algunos, o yo voy a contar un poco lo que las historias que cuentan los propios ex alumnos de nosotros después de que se gradúan. Muchos son del área del área de la salud, profesionales del área de la salud, pero también hay gente que ha sido o dueña de casa, o arquitecto, ingeniero, dentista, hay de todo en realidad. Y cada uno de ellos ha podido sacar la carrera, ¿ya? ¿Entrega un beneficio el ser profesional del área de la salud? No, no per se. Yo creo que para que una persona le vaya bien en acupuntura, ¿ya? Y la mayoría de la gente que, además que como un poco, la gente que estudia acupuntura, generalmente gente que ya tiene algún grado académico, ha estudiado ya sea una carrera técnica o una carrera universitaria, y yo creo que hay dos cosas principales que pueden asegurar el éxito de estudiar acupuntura. Disciplina del estudio, ¿ya? Saber estudiar, pero saber tener la habilidad de estar estudiando periódicamente, ¿ya? Calentar la materia nos sirve mucho en acupuntura, porque en acupuntura no es como algunos ramos universitarios o del colegio donde uno se aprendía las cosas de memoria. Aquí es algo completamente distinto. Es como que si a mí me trataran de enseñar astronomía, no sé,
o física cuántica, es decir, escapa a todo lo que es sabido en términos de colegio, o etcétera, o conocimiento general, porque hay un entendimiento de cómo funciona el cuerpo, tanto en términos energéticos, como también en términos de emociones, ¿ya? Porque ahí, si deciden estudiar acupuntura, van a ver que también las emociones están relacionadas con la acupuntura, ¿ya? Y lo bonito de la acupuntura es que la acupuntura trata causas, no síntomas. Entonces, ustedes pueden tener a dos personas que tienen síntomas de resfrío, pero si ustedes hacen un buen diagnóstico de acupuntura, ustedes van a punturar, van a poner agujas en distintos puntos para esas mismas personas que tienen el mismo síntoma. Con dos personas con síntomas iguales, pueden tener puntos de acupuntura distintos, porque al observar vía lengua, ya después, o pulso, ustedes van a poder determinar que la causa de esa gripe, por ejemplo, radica en lugares distintos o órganos distintos, ¿ya? Entonces, eso es lo bonito, que la acupuntura al final entrega trajes a medida para las personas, ¿ya? Para lo que le está pasando en términos de enfermedad. Y en eso es bastante gratificante. Y ahí el profesor le puede dar contexto ahí de lo que han sido sus años de práctica clínica y atendiendo pacientes, tanto en los CEFAM como en la parte privada. Ya ahí lo voy a dejar a él que cuente todo eso y también un poco cómo es la parte de la práctica clínica. Cosas que tienen que saber. Bueno, obviamente después de la pandemia, que nos hizo modificar a todos la forma de estudiar, tuvimos que adaptarnos, siendo que nosotros ya teníamos una parte de nuestra materia a través de aulas virtuales y learning, nos, nos llevó a gran parte de lo que era la materia teórica, hacerla a través de este formato vía Zoom, vía webinars, en formato online, ¿ya? Pro y contras que tiene el estudiar online es que ustedes pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, pueden revisarlo, lo que antes no ocurría cuando era en formato presencial. Nosotros teníamos formatos que eran de un fin de semana intenso, es decir, era sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces el cansancio también natural hace que uno ya en las últimas horas de la tarde, ¿no es cierto? Ya el cerebro ahí ya no capta tanto, hay que estar más concentrado, etcétera. Lo bonito que tiene eso es la interacción con los compañeros y los profesores. Por el otro lado, la parte online tiene que ustedes pueden revisar los videos de las clases y si algo no les quedó claro pueden volver a revisar. Entonces tienen más acceso a ver la materia en forma repetida, ¿ya? Pero para eso lo principal es tener métodos de estudio, ser disciplinado, ¿ya? Porque es materia nueva, eh, si bien no es complicada, pero se requiere al principio para poder entender el mecanismo de cómo se piensa desde la medicina oriental, es importante requerirle tiempo, maduración, ¿ya? Nos sirve la memoria, ¿ya? Nos sirve estudiar o agarrar los materiales de estudio un día antes de que haya clase o seminario webinar, ¿ya? Entonces, eso yo creo que la autogestión en los estudios es muy importante para desarrollar el estudio y los 3 años que dura la acupuntura en nuestra escuela en forma exitosa, ¿ya? Y tercer punto, y tercera parte o aspecto que yo diría es el tema de las prácticas clínicas, ¿ya? Yo no sé si hay alguien de regiones acá, gente que está eh, hoy día con nosotros, pero si no, han habido, es decir, tenemos gente que son de regiones, pero sí requiere un mayor esfuerzo para la gente de regiones, porque obviamente implica
viajar, implica cuando hay clases prácticas, sobre todo, ¿no es cierto?, que es en tercero, y además se requiere una cantidad de horas de práctica. Entonces, independiente que sean o no de regiones, es importante que ustedes evalúen si ya el tercer año, cuando les toque hacer las prácticas, van a tener la flexibilidad, ya sea en sus trabajos, si son emprendedores o si son trabajadores dependientes, que puedan hacer las prácticas clínicas. Tenemos casos, y no son pocos, pero hemos tenido casos de alumnos que de regiones y viniendo desde bien lejos, han podido desarrollar la práctica en los tiempos que corresponden y sin atrasarse, y han podido atender a los pacientes que les tocan las prácticas en los CEFAM sin problema, ¿ya? Entonces, es un poco, requiere, bueno, ahí me están diciendo kinesióloga de la 8ª región, Joana, y también estudiante de naturopatía, que bien, mire, Pamela, muy bien. Entonces, es posible, pero requiere obviamente de planificación, de hablar con los jefes, de hablar con los tiempos. Ahí el profesor, para no estar hablando todo yo, le voy a dejar al profe también que hable con la parte de las prácticas, y donde él tiene mucho más conocimiento. Así que para yo no alargarme, y para que ustedes también tengan tiempo de preguntar, voy a dejar ahí al profesor Gianfranco para que cuente cómo es lo que se necesita en términos de las prácticas, también lo bonito que es un poco la experiencia de él también como acupunturista, como profesor, qué es lo que le ha pasado desde la visión occidental, como también curar de la visión de acupuntura, y su experiencia también con pacientes. Así que dejo con usted al profesor Gianfranco Mayolo. Muchas gracias. Bueno, ya metí mi cuchara antes, pero buenas tardes a todas y a todos, ¿ya? Así que los saludo oficialmente. Bueno, recogiendo un poco lo que comentaba el profesor Marchand. Bueno, poner énfasis un poco en lo que él explicaba en relación al perfil de egreso. En realidad lo que se busca es que los profesionales que egresan de la escuela se integren adecuadamente a los equipos de salud, entendiendo cuál es el rol que juegan todos. Eso pasa también en una parte importante por entender el lenguaje en el que nos podemos comunicar con el equipo de salud, y también cómo de alguna manera explicar correctamente al equipo de salud esto que hacemos nosotros, que a rato es bien extraño, es bien ajeno. Ya, así que eso es parte también un poco de lo que hay detrás de estas prácticas que son en atención primaria, que es un contexto que es bien particular, con necesidades bien particulares que muchas veces son distintas también a lo que uno observa en clínica privada, en la clínica privada, en el mundo privado. ¿Ya? Los pacientes de atención primaria, quienes estén acá presentes y habían tenido la posibilidad de hacer sus prácticas o de trabajar actualmente en atención primaria, sabrán que es un ámbito de salud que es bien particular, con muchas necesidades, y eso hace que las prácticas clínicas sean muy enriquecedoras. ¿Ya? Y bueno, naturalmente esto se genera a partir de las derivaciones que hacen los mismos profesionales del CESFAM, lo que también es muy interesante, y es un fenómeno que a la gente al principio le parece un poco anómalo, es un poco extraño, así como médicos nos derivan pacientes, ya todavía existe un poco este tabú de ellos y nosotros, ¿ya? La verdad es que por lo menos los CESFAM en los que estamos trabajando en convenio, que actualmente son 2, hemos tenido otros a lo largo de la historia de la escuela, digamos, pero actualmente son 2, llevamos harto años. De hecho, el que menos llevamos es en el Violeta Parra, que está en Pudahuel, y que este año se está cumpliendo 7 años el programa, o sea, y ese es el que menos tiempo llevamos. Así que la verdad es que son programas que son muy valorados, no solo por los profesionales del CESFAM, que nos derivan pacientes, y que después reciben a los pacientes de vuelta una vez que terminan del programa, naturalmente. No solo están muy bien evaluados por ellos, sino que también por los pacientes y por las direcciones de los CESFAM respectivos. Así que eso
recalcarlo porque es una instancia que es muy interesante, ¿ya? Y es muy particular, es algo que siempre ha sido muy sello de la escuela. Bueno, en relación al programa de estudio, en el fondo para ir hablando de cosas un poco más concretas, esto está dividido en 3 años, ¿ya? Los 2 primeros años son eminentemente teóricos, y el primer y el segundo año son predominantemente clases en línea, ¿ya? La programación está organizada de manera tal de que ustedes tengan clases de forma más o menos regular. ¿Ya? En general se ha pensado en sesiones online 2 por mes, ya que es como un día completo en realidad. ¿Ya? En general, la distribución de esas clases se ha pensado en que sea cada 15 días, aunque no es siempre estrictamente así. ¿Ya? ¿Por qué? Esto naturalmente está programado de un año para otro. O sea, ustedes reciben, cuando ustedes se matriculan, saben qué fines de semana, qué clase, qué sábado van a tener clase. Esto no es algo que se esté improvisando mes a mes, pero la programación naturalmente considera fenómenos como los feriados. Entonces, por mucho que nosotros queramos hacer clases cada 15 días, si cada 15 días estrictos se topan con el 18 de septiembre, por ejemplo, naturalmente ese fin de semana no va a haber clases. ¿Ya? Y eso naturalmente está corrido para acomodarlo de mejor forma. ¿Ya? Así que por eso en general se habla de que es cada 15 días, pero eso no siempre es estrictamente así, por la interposición de feriados o de fechas más. Nos pasó, de hecho, no sé si se acuerdan, hace un rato ya, que ese año que nos tocó muchas votaciones, ¿se acuerdan? ¿No? Que tuvimos que votar como 2 veces al mes durante el año entero. Ahí, por ejemplo, tuvimos que hacer un montón de cambios, precisamente porque las fechas iban apareciendo sobre la marcha y naturalmente los días de votaciones no podíamos tener. Entonces, cosas como esas hacen que se muevan. Ahora, eso es un caso absolutamente excepcional. En general, como les digo, las fechas están programadas desde antemano y consideran también los feriados. En primer y segundo año, como les digo, el predominio de clases en línea. Estos se dividen a su vez en clases que son sincrónicas, o sea, sesiones que es un poco como esto, ¿ya? Donde está el profe conectado en línea, pueden hacerle preguntas, etcétera, digamos, ¿ya? Y clases asincrónicas, que son materiales, ya sea audiovisuales, de lectura, que se van dejando, de forma tal de que ustedes los vayan viendo en los tiempos que estimen convenientes, naturalmente. Después esto naturalmente va enganchando, va conectando con las clases sincrónicas, con las clases con el profe conectado, digamos, o la profe conectada. Ya, de forma tal de que se vaya generando ahí una sincronía y un enriquecimiento entre lo que ustedes van avanzando de manera sincrónica y lo que se va conversando de manera sincrónica. ¿Ya? Eso es primer y segundo año. Hay algunas sesiones presenciales programadas en cada año. Esas sesiones presenciales, por lo menos hasta la programación del año pasado, eran voluntarias, ¿no? Son de asistencia voluntaria, ya, porque naturalmente se entiende que hay gente que puede tener problemas para viajar, son de región, etc. ¿Ya? Pero de todas formas, uno lo que siempre le recomienda es que esa sesión presencial programada, que también está avisada desde mucho tiempo antes, los estudiantes ojalá se organicen y puedan asistir, porque además es una instancia interesante para conocer por primera vez a los compañeros y a las compañeras de manera presencial, cosa que echamos harto de menos durante la pandemia. Y también a los profesores y profesoras. Así que, pero eso, como les digo, en general, primer y segundo año es en formato voluntario. ¿Ya? Esa normalmente es una por semestre, se hace una el primer semestre y otra el segundo semestre. ¿Ya? Normalmente se juega un poco así, ¿ya? De forma tal de que haya alguna instancia igual de conocerse, de compartir, y naturalmente se aprovecha esa instancia presencial para hacer actividades de reforzamiento de el contenido que impliquen actividades presenciales, que sean enriquecedoras desde el punto de vista presencial. O sea, no tiene ningún sentido que en el fondo vengan o viajen, por ejemplo, los que sean de regiones, y se sienten en la silla a más o menos lo mismo que hubiese ocurrido si es que lo hubiesen hecho online. Ya, la idea es que esas actividades siempre son más dinámicas, incluyen otro tipo de actividades que se pueden realizar de manera solo presencial. Esa es un poco la idea. Y el tercer año, que es probablemente el más extraño, entre comillas, dentro del programa, dado que primero y segundo año son completamente online o predominantemente online,
Tercer año tiene esta diferencia porque naturalmente la actividad que predomina en el tercer año es la práctica clínica. Y naturalmente la práctica clínica debe hacerse de forma presencial. O sea, ahí no tenemos muchas alternativas. ¿Ya? Y eso implica que el tercer año tiene algunas actividades, acá ocurre el fenómeno inverso, tiene algunas actividades que son online, que son como la excepción, o proporcionalmente las menos, y la mayor carga es presencial. ¿Ya? Las clases en tercer año están organizadas en lo que le denominamos el fin de semana extendido, que incluye la tarde del viernes, esto una vez al mes, la tarde del viernes, todo el sábado, prácticamente todo el domingo, o una parte importante el sábado, una parte importante el domingo, y una parte del día lunes. Entonces, por eso le denominamos el fin de semana extendido. Viernes, sábado, domingo y lunes. Esto es una vez a la semana. Esto es solo esto, o sea, solo este fin de semana extendido, hasta Una vez el al mes mes, disculpe, profe. al mes, es uno al Una mes. vez al mes. Ya, una vez al mes. Y esto funciona de esta manera normalmente hasta mayo. ¿Ya? O sea, marzo, abril, mayo, ya tienen este formato de una vez al mes, estos 4 días, no enteros, pero una parte importante del día. Y a partir de mayo, esto cambia. ¿Por qué? Porque, o sea, a partir de junio, ¿ya? Esto cambia porque en junio parten oficialmente ya las prácticas clínicas. ¿Ya? Y eso implica que los días viernes y los días lunes hay prácticas clínicas en los SPAM, así que ya no hay clases. ¿Ya? Pero se sigue manteniendo un fin de semana, sábado y domingo, de clases al mes. ¿Ya? Eso continúa siempre durante todo el año. Lo único que varía es este lunes y este viernes, que enero, febrero, o sea, perdón, marzo, abril y mayo están operativos en clases, y a partir ya de junio corresponden a prácticas clínicas, así que ya no hay clases teóricas. Las prácticas clínicas, que también es súper importante, como se realizan en los SFAM, ¿ya? Naturalmente nosotros tenemos que adecuarnos a la disponibilidad horaria que tienen los SFAM. Esa disponibilidad horaria no es que esté cambiando eternamente, es siempre la misma, pero es súper importante que ustedes la consideren. El trabajo de los programas de acupuntura en los SFAM se hace en lo que se denomina el horario de extensión. Y el horario de extensión es desde aproximadamente las 5 de la tarde hacia ahora. ¿Ya? Desde junio, me pregunta Rodrigo, desde junio hasta diciembre. ¿Ya? Las prácticas clínicas normalmente terminan en diciembre. Entonces, claro, como las prácticas clínicas se realizan en los SFAM y estos hacen horarios de extensión, ¿ya? No, tranquilo, Rodrigo. Me aparece el pop-up con la pregunta. Así que el horario de extensión de lunes a jueves, es desde las 5 de la tarde, ¿ya? Y los viernes es desde las 4 de la tarde, que en el fondo, el horario de extensión inicia cuando termina el horario de atención regular del SFAM. Y normalmente se extienden hasta las 20 horas. O sea, el programa de lunes a jueves funciona de 17 a 20 horas, y el día viernes normalmente funciona de 14, o sea, de 16 a 19, también termina un poquito antes. ¿Ya? Así que eso es un poco el horario en el que funciona. Normalmente, por lo menos hasta el año pasado, no creo que haya muchos cambios en ese sentido, por lo menos para este año, que si se matriculan no les va a tocar a ustedes de todas formas. Pero en general, el formato se ha mantenido durante hartos años. Se puede participar normalmente, Rodrigo, o sea, no como actividades clínicas, ¿ya? Como actividades clínicas propiamente tal. Pero sí lo que se hace es que, de hecho lo hemos hecho otro año, es que invitamos a estudiantes, en la medida que puedan, naturalmente, a una actividad voluntaria. ¿Ya? Invitamos, ya una vez que ya las prácticas están más o menos avanzadas, y los estudiantes ya están bien orientados y se manejan más o menos lo que tienen que hacer y la dinámica propia de las prácticas, normalmente permitimos o invitamos, incluso le extendemos formalmente la invitación a los estudiantes de primer y segundo año para que se asomen y vayan a mirar y ahí puedan observar. Eso se ha hecho. ¿Ya? La verdad es que los años anteriores, o sea, los años anteriores me refiero a los años, el año pasado básicamente, que es cuando volvimos de la pandemia, se hizo muy poco, o fueron muy pocos, porque claro, había muchos que estaban como muy enchufados con esta dinámica online de primer y segundo. Entonces, si uno los invitaba a actividades presenciales, todo se complicaba.
¿ya? Por eso, bueno, siempre fueron voluntarias, pero normalmente igual se hace, ¿ya? Normalmente igual se hace y existe esta posibilidad. ¿Ya? Naturalmente esto lo organizamos en determinados días para que sean grupos chiquititos. Tienen que pensar que incluso hasta una parte importante del año pasado teníamos todavía foros, ya en la atención de salud, entonces no era tan fácil, por eso también el año pasado funcionó de forma un poco extraña, pero la verdad es que siempre ha sido una actividad que se ha hecho, digamos, y se fomenta que los estudiantes sí, puedan ir a observar, vean un poco cómo el CESFAM, cómo es la dinámica con los profes, con los pacientes. Así que sí, ¿ya? En general, los horarios que han estado siempre disponibles, o los días que han estado siempre disponibles por CESFAM, son lunes, miércoles y viernes, en el horario que ya les comenté, en el CESFAM Rosita Renart, que es el que está en la comuna de Ñuñoa, muy cerca del Metro Estadio Nacional. ¿Ya? Y en el CESFAM Violeta Parra, que es el que está en Pudahuel, corresponde al Metro Barrancas, ¿ya? Está como a 10 minutos del Metro Barrancas. Normalmente los días que se ha funcionado son martes, jueves y sábado. ¿Ya? Y ahí el día sábado, claro, también, también es una excepción en ese CESFAM que nos permitieron funcionar con el programa en un horario un poquito más extendido el día sábado, que si mal no recuerdo, de 8 o 9 hasta como las 14 horas. Así que son un poquito más de horas en ese CESFAM. Y como hay atención el día sábado, normalmente también es el que habitualmente prefieren o han preferido quienes son de regiones. Ya, pues naturalmente aprovechan ese día sábado para hacer una tirada un poco más larga de horas de práctica. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Súper importante en relación a las prácticas. Bueno, ya les comenté, esencial, son presenciales. Los pacientes son pacientes del CESFAM. Nosotros no llevamos pacientes, ni los estudiantes, son solo usuarios del CESFAM. De hecho, por una cuestión de transparencia también, los funcionarios que se atienden en los programas también deben ser funcionarios usuarios del CESFAM. ¿Ya? Por una cosa de transparencia, naturalmente. ¿Ya? En general se recomienda las horas de práctica están calculadas para que los estudiantes asistan en promedio, una cantidad de 5 horas semanales al CESFAM. ¿Ya? Eso es, si ustedes calculan, por ejemplo, un día de 5 a 8, ¿ya? Eso implica un día y un poquito más, casi 2 días. O sea, no es necesario que vayan todos los días, ¿ya? Ni todos los días que están funcionando. Yo los días que les comento, que son normalmente los que están habilitados en los programas, lunes, miércoles y viernes en el Rosita Renart, y martes, jueves y sábado en el Violeta Parra, ¿ya? Son días que están disponibles para práctica, pero no implica que ustedes tienen que asistir obligatoriamente todos esos días ni todas esas horas. ¿Ya? Naturalmente, si pueden asistir más y disponibilidad de box y todo, mejor para ustedes, naturalmente, obvio, ¿ya? Pero son horarios que están disponibles en realidad. Entonces ahí ustedes se van organizando. Esto naturalmente funciona con una agenda, hay un jefe de turno o una jefa de turno. ¿Ya? Verónica, de todas formas, bueno, se lo comentó el profe Marchán. Después les van a mandar el link con la grabación. Va a quedar Para grabado, sí. que puedan acceder después hasta donde se quieran. ¿Ya? Así que eso es súper importante. Ya los días de práctica son días y horarios que están disponibles para eso. Eso ustedes lo administran después entre la disponibilidad suya, naturalmente, y acá entra en juego después también la disponibilidad de los pacientes. Naturalmente se van a encontrar con pacientes que trabajan, sí, tranquila Isidora, no hay problema. Ya se van a encontrar con pacientes que trabajan, con pacientes que de repente solo pueden ir, por ejemplo, en la última hora, ¿ya? O pacientes que solo le acomoda la primera hora de la tarde, o pacientes que solo pueden ir los sábados. ¿Ya? Así que ahí, naturalmente, este juego de horarios tiene que haber un cruce entre la disponibilidad de ustedes y la disponibilidad de los pacientes. ¿Ya? Pero en general los pacientes son bastante comprometidos con el programa. ¿Ya? Así que siempre lo valoran muy bien. Normalmente además van muy bien recomendados por los profesionales que los derivan. Así que también son bien adherentes en general. ¿Ya? Eso. Entonces, Quería adicionar ahí para que les sea fácil entender el tema de las prácticas. Ustedes tienen al final del tercer año que hacer una tesina, ¿ya? Que es finalmente de los pacientes que han evaluado y atendido durante el año,
hay que seleccionar una cierta cantidad, no quiero abrumarlo con información, y eso ustedes tienen que presentar una tesina, ¿ya? Un informe, que es sobre lo que mismo que han trabajado, ¿ya? Y que también han tenido a sus profesores supervisores y el revisor de tesina. Entonces no es como que presenten algo en una evaluación, hay una pretesina, presentan eso, se les va corrigiendo, ustedes van trabajando sobre esas correcciones para después llegar a una tesina, ¿ya? Pero lo que quiero comentar sobre las prácticas es que vean que ustedes tienen, véanlo como una bolsa de minutos que ustedes tienen al mes o al año, ¿ya? Pero principalmente al mes, es decir, ustedes tienen una bolsa de minutos que tienen que gestionar. Pues, porque ustedes tienen que cumplir con una cierta cantidad de atenciones de pacientes totales. Entonces, mientras más vayan, tienen más posibilidades de terminar a tiempo, ¿ya? Si se relajan, entonces van consumiendo esas bolsas de minutos. Sí, la tesina es un trabajo individual, así es. Entonces, como les comentaba, tienen una bolsa de horas y que está diseñada con una holgura de más o menos un 30%, es decir, que pueden ser que o ustedes están enfermos o que hayan eventualidades que puedan ocurrir en el CEFAM o con los pacientes, feriados, etcétera. Entonces, ¿qué es el tema? Si ustedes se relajan en los primeros meses, o se lo toman muy light, ¿qué es lo que pasa? Que van consumiendo esas horas y después tienen que, al final de los últimos meses, estar atendiendo apretado y apurado y tratando de meter la mayor cantidad de pacientes para poder terminar la tesina, porque necesitan una cantidad de pacientes y de sesiones. Entonces, mi sugerencia, por lo menos a todos los, es mejor ser también esto como en el deporte, no hay que llegar y correr 10 kilómetros sin haber entrenado ni corrido nunca, sino que hay que estar haciendo sesiones y tratar de evitar de relajarse en los primeros meses, ¿ya? Porque uno nunca sabe, pero sobre todo porque hay holgura suficiente, ¿no es cierto?, para que lo puedan hacer, pero esa es una administración que les toca a ustedes hacer, ¿ya? Considerando que pueden haber eventualidades y que no les ocurra entonces de que se van cumpliendo los plazos, tienen que entregar las pretesinas, las tesinas y no han terminado con pacientes, ¿ya? Y eso no generalmente ocurre con gente que se deja estar y después está pidiendo prórroga y no es posible, porque obviamente después llega el otro año, tienen que llegar los otros estudiantes de práctica, ¿ya? Entonces, es importante que sepan gestionar eso, ¿ya? De todas maneras, como dijo el profesor, han habido casos de alumnos de regiones, me recuerdo uno de Concepción, que viajaba, ¿se acuerda? Que trabajaba en un equipo de fútbol. ¿Era Sí. el preparador físico o no? No es el kinesiólogo. El Es kinesiólogo, sí, todavía. es todavía de un equipo de fútbol de primera división. Así que, y él venía y, claro, pero tenía ahí todos los pacientes y atendía en forma intensiva y logró hacerlo en el tiempo y holgadamente, ¿ya? Pero nunca falló a no venir, nunca dilató pacientes, ni canceló horas, etcétera. Entonces también hay una responsabilidad importante de saber administrar sus horas de práctica. Respondo a las preguntas Sí. o la pregunta que deja Pamela y bueno, Rodrigo, como les comentaba, de todas formas, siempre está esta posibilidad. Ahora, ojo, las prácticas es una actividad que es bien intensa dentro de todo, digamos, y naturalmente lo que se busca es intentar ser lo menos disruptivo dentro de esa actividad. Así que, claro, no es que los estudiantes tampoco pueden estar yendo toda la semana, y normalmente se fijan un par de fechas, ya, un par de oportunidades, dependiendo también del interés de los estudiantes, ¿eh? Pero yo lo que recuerdo que más se ha hecho, así como de manera más intensiva, normalmente han sido 2 o 3 fechas durante las prácticas para que los estudiantes de otros cursos puedan ir, mirar, preguntar, ver un poco cómo funcionan los horarios también. ¿Ya? Así que, pero eso, así que de todas maneras es algo que se ha hecho y
no veo problema para que se siga haciendo. ¿Ya? Lo otro que consulta Pamela, que es importante, Pamela Madariaga, pregunta por el tema de cuándo termina la formación. Bueno, la formación termina oficialmente, o sea, las prácticas terminan en diciembre. Las prácticas terminan en diciembre y después hay un plazo para la entrega de la tesina, que es este trabajo final, que es este informe final finalmente. ¿Ya? Ese plazo normalmente, si todo sale bien, o sea, me refiero, si no ocurre nada extraño durante el año. Hago el alcance porque hemos tenido años muy acontecidos en los últimos años, ¿ya? Pero no es lo normal, entre estallido social, pandemia. ¿Ya? Pero en un año normal, la entrega de tesinas es en el mes de enero, ¿ya? Y todo el proceso completo normalmente de revisión de tesinas, con entrega de notas finales, la rendición del examen final del curso, que también es durante el mes de diciembre y todo, normalmente termina por ahí por marzo, abril, ya así como ya está todo corregido, las notas puestas, exámenes de segunda, si es que alguien tuvo que dar examen de segunda, etcétera, ¿ya? Entonces normalmente las prácticas oficialmente terminan en diciembre, pero se extiende algunos meses más la entrega entre la entrega de la tesina, la corrección, ¿ya? Una vez que ustedes terminan, ¿ya? Completan el curso, lo aprueban, la escuela a ustedes les entrega la documentación para que ustedes hagan el proceso de acreditación en el MinSal. Ese proceso lo hacen ustedes, es un proceso individual, no lo hace la escuela, ¿ya? Y a partir de este año se modificó el formato. Eso quiere decir que ustedes, desde el momento en el que reciben la documentación de la escuela, o sea, desde el momento en el que están oficialmente aprobados, y la escuela les dice, acá está su documentación que acredita las horas de estudio, los ramos, la malla, las horas de práctica. Ustedes además tienen un certificado que emite de atención primaria, digamos, que emite el CESFAM para sus prácticas, etcétera. Una vez que ustedes tienen todo eso, ustedes en ese mismo día, si quieren, pueden ingresar a la plataforma de la Seremi de Salud respectiva e inscribirse para rendir el examen nacional de acreditación. Antiguamente, el examen se tomaba en una fecha específica, que normalmente era una vez al año, ¿ya? Y todos teníamos que dar, yo me incluyo, de hecho yo rendí el examen la primera vez que se tomó, que fue el año 2009. Se fijaba una fecha al año, y todos teníamos que postular e inscribirnos, ¿ya? Y todos teníamos que darlo en esa fecha. Ahora el sistema se modificó de forma tal de que uno cuando puede, cuando tiene su documentación o cuando quiera, ¿ya? Se inscribe, ya uno lo citan, le dan fecha para el examen junto con un grupo de personas también que se van a inscribir. ¿Ya? Así que una vez que ustedes completan el curso, aprueban y tienen su documentación y todo, ustedes desde ese mismo momento, si quieren, pueden ingresar a la página de la Seremi e inscribirse para dar el examen cuando les den fecha en el examen. Digamos, que eso ya claramente escapa de la escuela, de nosotros y de ustedes. Ya va a depender un poco cuál sea la demanda de horas según también las fechas, etc. Ya, pero así está funcionando hoy día el tema de la acreditación en el Seremi, ya para que lo tengan claro. Ya, Profe, una vez que, antes de dígame, que se le acabe a algunos la batería, ¿sí? ahí les dejé en el chat los datos de Millaray y también un link a WhatsApp que si quieren, tanto la información escríbanle ella está ahora online y si quieren para que le envíe los PDF, información de la malla, de las fechas, sobre todo de las fechas, y con ella también se tienen que inscribir también para hacer todo el proceso de inscripción. Como dice ahí Melinka, partimos el 15 de abril. Entonces, y claro, van quedando pocos cupos. Entonces, si tienen dudas, consultas, lo pueden hacer con Millaray. Lo que tengan ahora en consulta también nos lo pueden hacer a nosotros, obvio. Pero ya temas más de la fecha, los días y todo para este año, para empezar, lo pueden ver y pinchan ahí ese WhatsApp y le piden que les envíe información y así se lo puede enviar a la brevedad, ¿ya? Y ahí ella les puede dar datos con respecto para ir a inscribirse si así lo quisiera, ¿ya? Te está diciendo ahí Verónica, con respecto a la certificación con MinSal, tenía entendido que el instituto nos preparaba para esa certificación, por lo menos que es la información que recibí al momento de matricularme. A ver, antiguamente, que es lo que pasa que como dice ahí profesor Gianfranco, antiguamente había una fecha y nosotros
hacíamos un curso de preparación como para la prueba de aptitud o selección para la universidad, como ya que ha cambiado tanto el nombre, y era fácil hacer cursos para los alumnos, ¿ya? Ahora bien, ahora como todo el sistema el año pasado cambió y ahora es online, ustedes ingresan todos los documentos que les pide el Ceremi, que van cambiando año a año, ¿ya? No les extrañe que hasta de repente puedan pedir algo distinto a de otros años. Pero nosotros todo lo facilitamos, obviamente. Pero después de que ustedes suben la información, dan respuesta en forma rápida para, para dar el examen, ¿ya? Ahora bien, con lo que se les ha enseñado en la escuela es suficiente para que puedan pasar el curso, de todas maneras, ¿ya? Es decir, perdón, el examen. No hay preguntas capciosas, lo que sí hay formas de preguntar, pero claro, bajo este nuevo formato que eligió el Ceremi, que tampoco nos avisa, simplemente llegan y cambian sus modalidades, y no hay forma como de tener un curso para certificar, es decir, perdón, para preparar el test en sí, ¿ya? Porque Eh, cambió la forma. Ahora, en relación a lo que decía Verónica, bueno, precisamente como el formato de examen previamente, o sea, hasta hace poco, de hecho esto cambió ahora de forma muy reciente. De hecho, los últimos alumnos que salieron ahora tuvieron que incorporarse a este sistema, ¿no? Era algo que no teníamos, no había ocurrido antes, de hecho. Claro, antiguamente lo que se hacía era que visualizando la fecha en la que más o menos se iba a realizar el examen. Normalmente todos los años se hacía más o menos en la misma fecha. Además eso Octubre, facilitaba, noviembre, por ahí. sí, facilitaba el asunto. Digamos. Ya normalmente lo que se hacía era un taller. ¿Ya? Ese taller en realidad lo que hacía era un poco tener que les contextualizo esto, digamos. Piensen un poco en la fecha que yo les digo en la que terminan. ¿Ya? O sea, terminan más o menos en marzo, abril. ¿Ya? Y el examen se tomaba en octubre, noviembre. ¿Ya? Y si no lo daban en esa fecha, tenían que esperar hasta octubre, noviembre del otro año. Entonces lo que pasaba con muchos estudiantes es que, claro, se desconectaban un poco los contenidos durante esos meses y algunos que por alguna razón no pudieron darlo el año que salieron, tenían que esperar hasta el otro año. Entonces pasaban mucho rato y el taller en el fondo lo que hacía o lo que buscaba era un poco tratar de refrescarle un poco algunas cosas y darle un poco de training para las preguntas, etcétera. ¿Ya? Ahora, eh, la verdad es que no, o sea, no está descartado que hayan talleres que a lo mejor después se puedan estar dictando de forma online, ¿ya? O se puedan dejar de forma online en la escuela, que estén ahí de forma permanente y de forma tal de que cuando la gente quiera inscribirse, se inscriba en el taller y lo descargue o lo vea con clases grabadas, se pueden dejar foros, o sea, se puede generar algún otro tipo de taller similar, ¿ya? Pero era una cosa que era, o sea, el taller de preparación para el examen del MinSal era un taller aparte, no era parte de la formación propiamente tal, sino que era un taller como adicional. Y claro, no todos los estudiantes lo tomaban porque no todos sentían que era necesario. De hecho, muchas veces tuvimos estudiantes de otras escuelas que lo tomaban. Y un poco se daba por esto, porque transcurría mucho tiempo entre que el estudiante egresaba y daba el examen. Ahora eso es distinto, entonces, de todas formas, yo no descartaría que se genere un taller en otro formato, quizás, ya que, claro, en el fondo se adapte a esto de que los estudiantes están dando examen todo el año, finalmente. O sea, los estudiantes dan examen cuando se inscriben. Entonces, Sí, en ese sentido hay un beneficio para evitar esas lagunas, es decir, si bien da poco tiempo para prepararse para un examen, ¿ya? Porque uno está acostumbrado como a estudiar para el examen, porque después de que uno ingresa, yo he sabido que le dan cita en 2 semanas, es decir, claro. sube las cosas, en 2 semanas le contestan y le dicen 2 semanas más tiene el examen. Entonces, más o menos, claro, da poco tiempo para así prepararse como una forma así como media ceremoniosa o parsimoniosa para el evento, como cuando uno estudia por un examen cuando está estudiando. Pero créanme que cuando ya egresan y nosotros le hemos dado el certificado,
es porque ustedes saben, una de las cosas que también nos llevó a hacer nosotros a la escuela es que buscábamos también acupunturistas formados en forma seria. ¿Y en qué sentido? Es que nosotros, y cuando partimos con los profesores, y lo que siempre le hemos dicho a cada uno de los profesores cuando evalúa, y sobre todo al final, los de tercer año, los profesores de tercer año es, ¿usted le confiaría a ese alumno que le hiciera acupuntura a su abuelita enferma? Así, y si la respuesta es sí, se lo haría sin problema, entonces el alumno aprueba. Es decir, hay un estándar en el sentido de que nosotros confiamos bueno, los años nos han dado la razón en el sentido de que la metodología que ocupamos, incluso ahora con esta modalidad online teórica de los 2 primeros años, que los alumnos aprenden finalmente. Esa es la verdad. Ya. Eso. Jorge pregunta por el sur. Yo creo que el profe Marchán es el más indicado para responder. Sí, trabajo en Chiloé, han pensado en expandir hacia el sur. Aquí conozco solo médicos que son acupunturistas. Interesante en Chiloé, bonito Chiloé, a mí me encanta. He estado ahí varias veces. El tema es que para poder expandirnos de alguna manera, nosotros pues, somos un poco, no sé si la palabra es quisquilloso o riguroso, pero el tema es que implica tener gente permanente, ya sea y para las prácticas clínicas se requiere un volumen de pacientes que, que pueda sostener una práctica, un profesor supervisor, y las grandes ciudades son las que generalmente eh, generan eso. Lo hemos pensado para el sur, pero no lo hemos ejecutado porque obviamente requiere un flujo, porque si no, si les damos un año y, por ejemplo, acá sabemos que hay un flujo alto en las comunas de Santiago, pero en ciertas zonas puede que también hay menos información de la acupuntura, necesitamos que los profesionales de los CEFAM deriven, entonces hay múltiples variables que hacen como que sea más difícil en zonas menos pobladas. Contestando ahí lo que nos estaba preguntando Jorge. Profe, ¿cómo ha sido un poco ya la parte, ya pasamos por la parte, si quieren ir haciendo preguntas, vayan comentándolas en el chat, pero ¿cómo ha sido para usted, cómo fue el estudiar, su contraste con la medicina normal o occidental, por llamarlo de alguna manera, y también la experiencia con los pacientes, tanto en los CEFAM como en el área privada que le ha tocado atender? Si pudiera contar un poco eso. Bueno, le hice el alcance al principio cuando hablaba de las prácticas clínicas. Los pacientes en atención primaria son bien especiales, digamos, tienen son necesidades que son bien particulares en relación a la consulta privada principalmente. ¿Ya? Pero eso también implica que hay dinámicas distintas. O sea, no solo las necesidades de los pacientes son distintas, sino que las dinámicas en atención primaria, la dinámica en hospital, la dinámica en clínica privada, en centro médico, por ejemplo, trabajo con centro médico, en hospital, ¿ya? También son distintas. La idea, de alguna manera, también siempre es que los estudiantes estén en contacto a través de los profesores con esas experiencias. De hecho, una cosa interesante es que en general el equipo docente tiene un poco esa riqueza. Son personas que han participado en atención, trabajan en atención primaria, trabajan en hospitales, trabajan en centros médicos, trabajan en distintas instancias institucionales, ¿ya? No encerrados en su consulta, digamos, sino que institucionales, donde además tienen un control, muchas veces con pares. En el hospital yo trabajaba en una unidad de acupuntura con otros colegas, entonces teníamos reuniones clínicas de acupuntura, etc. ¿Ya? Entonces eso hace también que los estudiantes se vayan enriqueciendo de esta experiencia y vayan viendo también cuáles son las diferencias entre pacientes, pero también entre dinámicas de atención. ¿Ya?
una cosa es la dinámica de atención en un hospital, otra cosa es la dinámica de atención en la atención primaria, otra cosa es la dinámica de atención en un centro médico privado, donde normalmente el centro médico impone algunas reglas distintas en relación a los tiempos de atención, la utilización de ciertos recursos, hay otras dinámicas de atención, y muchas veces eso hace que uno tenga que adaptarse y en el fondo generar estrategias de atención distintas para cada lugar en el que uno trabaja. ¿Ya? Y es parte naturalmente de lo que se intenta entregar, ¿no? De tratar de compartir esa información con los estudiantes, de que sean capaces de visualizarla. Esto naturalmente muchas veces se enriquece con la atención, o sea, con la experiencia de los mismos estudiantes. Muchos de ellos también atienden pacientes en distintos contextos, ¿ya? Y naturalmente uno va conectando con las experiencias de los mismos estudiantes en sus Pero centros de atención. en términos de experiencia personal, ¿sirve la acupuntura? ¿Cómo se van los pacientes? Es como, porque yo me imagino que acá, y estoy tratando de interpretarlo, ustedes todos tienen una curiosidad o tienen un ánimo, lo está llamando la atención la acupuntura frente a otras cosas. Entonces, y porque creen de que la acupuntura puede ser una solución frente a temas de salud. Entonces, en su experiencia personal de haber atendido pacientes, ¿cómo se van esos pacientes? ¿Cuál es generalmente su historia de vida cuando llegan a atenderse? ¿Les da resultado? O sea, bueno, ¿Cuál es en su parte satisfacción personal? la razón por la que seguimos en los programas también durante hace tantos años y todo, porque, bueno, efectivamente funciona naturalmente. No, pero más allá de eso, claro, en general el paciente que llega a acupuntura es un paciente que normalmente se ha dado la vuelta larga, lleva muchos años intentando tratar o dar solución a sus problemas, eso es lo habitual, o por lo menos era lo habitual. Eso ha ido variando también con el tiempo, en la medida que la acupuntura se gana un espacio. eh, Hay contextos en los que los pacientes son derivados de manera inmediata a acupuntura, ¿ya? Que es algo que antes uno no veía. ¿Ya? No pacientes que llevan años dando vuelta con algo, sino que pacientes que al inicio de sus síntomas, al inicio de sus problemas de salud, dentro del equipo de salud, eh, una de las indicaciones es acupuntura. ¿Ya? O sea, eso se ve, existe, a mí me ha tocado verlo, digamos, y cada vez es más. Naturalmente, aún predominan estos pacientes que llevan mucho tiempo. Naturalmente, esto les anda en general muy bien. El ámbito en el que yo he trabajado casi toda mi experiencia profesional se orienta principalmente al manejo del dolor crónico, ¿ya? Sobre todo en el área de neurología. ¿Ya? Entonces, muchas veces son pacientes con problemas de salud bastante complejos, ¿ya? Con un impacto en la calidad de vida que es muy alto muchas veces. Y naturalmente la mejora, no solo en los índices de dolor, en la escala de dolor, sino que en general en los aspectos cotidianos son cosas que los pacientes valoran muchísimo. ¿Ya? Y eso hace naturalmente que haya pacientes que hay pacientes que veo hace años, pero muchos años, pacientes que yo conozco, no sé, hace 10, 12 años, ¿ya? Porque solucionan uno de esos problemas de salud y pasan algunos años y vuelven a aparecer por otra cosa, o de repente me ha tocado también atender familias completas, que llega una persona, se va bien y después naturalmente trae a marido, la señora, los hijos, la abuelita, el papá, la mamá, el hermano, los hijos. Entonces me ha tocado de hecho atender familias enteras, papá, hijo, nieto, sobrino, de todo. ¿Ya? Así que es obviamente muy enriquecedor, no solo el contacto con gente, ¿ya? Que es algo muy entretenido y muy interesante, sobre todo cuando uno trabaja en distintos contextos, porque naturalmente la variedad de personas hace que la riqueza sea aún mayor, sino que naturalmente lo que uno observa en los pacientes siempre permite irse, en general, al terminar, al cerrar el boliche, al cerrar la jornada, permite irse con esa sensación de qué buen día, o sea, qué bien lo que pasó hoy día, qué buena onda encontrarme con estos pacientes. Los pacientes en general también, dado que tienen buenos resultados, tienden a ir también con una muy buena disposición. Entonces, en general, es algo es un trabajo que es bastante agradable. O sea, por lo menos en mi experiencia siempre ha sido
muy enriquecedor, muy alegre y muy entretenido. Y con esta sensación permanente además de que, claro, uno se va con esa satisfacción calentita para la casa de que los pacientes se fueron bien, se fueron mejor, uno los ve que van mejorando, ¿ya? O trajeron a alguien que es de confianza de ellos, ya de repente me encuentro con los pacientes en la sala de espera y le digo, oye, pero volviste, no, me dicen, vengo con mi mamá que está acá al lado, está con mi mamá, que ya eso también siempre es muy agradable. Y pasó Paula a saludar. Muy bien, Paula. Eh, y en relación a la pregunta que hace Melinka sobre el manual, no se apuren, ¿ya? No se apuren. Ojo con esto, ¿ya? Esto es una pregunta súper común, sobre todo en esta instancia. ¿Ya? No se apuren, ojo con lo siguiente, porque la acupuntura, al igual que todas las profesiones, el profe Marchana es ingeniero civil. ¿Ya? Yo, antes de estudiar acupuntura, estudié Derecho. ¿Ya? Todas las profesiones tienen líneas. ¿Ya? Esas líneas están marcadas un poco por el perfil de egreso a la escuela, por distintos factores. ¿Ya? En general en la escuela solemos seguir una línea más o menos marcada hasta cierto punto y después se abre para ser un poquito más ecléctica con otra. Entonces, ojo con los apuntes, ojo con los libros, porque de repente se pueden topar con textos que son de líneas muy distintas. ¿Ya? Entonces, tranquilos y tranquilas. Van a ir teniendo el material cuando corresponda. Sí. ¿Ya? Así que no se apuren ni se ahoguen en la ansiedad en ese sentido, porque muchas veces el empezar a estudiar cosas con anterioridad, que no ha pasado, hace que los estudiantes se confundan más al principio porque, claro, son de líneas completamente distintas o de enfoques completamente diferentes. Y créanme que los hay. ¿Ya? Bueno, no solo hay enfoques muy distintos, sino que hay líneas de acupuntura completamente diferentes. Esto yo se lo adelanto ahora. ¿Ya? En general, y esto es un comentario que yo le hago muchas veces a los pacientes, ¿ya? Que en general las personas tienden a tener esta idea de que hay como una acupuntura. La verdad es que no, hay muchas líneas de acupuntura. Algunas de esas líneas de acupuntura son muy diferentes entre sí, muy diferentes entre sí. Eh, y claro, las líneas también varían de escuela a escuela, entonces tengan ojo con eso, ¿ya? Y con calma vayan estudiando de los materiales que se les van indicando. Exacto. En Esto yo no sé si alguien estudia, es decir, sobre todo como cuando uno estudia o, sí, perdón, practica un deporte o estudia algún instrumento y que de repente siempre los profesores dicen, mejor aprenda con alguien para no crear malos hábitos a la empuñadura, no sé, típico que cuando uno empieza a jugar tenis o algo con que tiene una raqueta, la empuñadura que uno ocupa para agarrar, ¿no es cierto?, la raqueta que sea, es la empuñadura continental. Y después, ya cuando uno ya ha agarrado, puede pasar la pelota, ya lleva mucho tiempo practicando, después, ay, mira, ahora te vamos a enseñar este tipo de empuñadura cuando tú tienes que hacer este tipo de saque. Bueno, y pasa lo mismo con estudiar piano, flauta, lo que sean ahí del área más artística, es que después sacar esos vicios es más difícil que aprender desde cero y que el profesor les vaya entregando esa información. No se apresuren todo su tiempo, porque se requiere que ustedes entiendan las cosas, el por qué, antes de que se sepan las cosas como de memoria, ¿ya? Por eso, sobre todo, yo sé que y lo hemos conversado ya con los profesores y todo, y siempre en primer año los alumnos son bastante ansiosos, se preocupan de muchas cosas y el temor generalmente lo invade en distintas áreas, pero es súper natural, ¿ya? Yo creo que tengan confianza, en cualquier escuela, es decir, no estoy hablando solo nosotros. El estudio de la acupuntura genera este camino del peregrino, por decirlo de alguna manera, y que implica que dejar esa ansiedad, dejarse guiar, em, así que confíen, no vean, no vean las cosas con temor o tratar de adelantar sin antes tener las primeras clases. Isidora pregunta en qué fecha se cierran las inscripciones. Con Millaray lo pueden ver, pero generalmente son por lo menos unos 3 o 4 días antes que empiecen las clases. Las clases parten el 15 de
abril. Ese es un día sábado, así que yo creo que debería ser el martes 11 de abril, a más tardar el miércoles 12. Ya se cierran las inscripciones. Eso. Por ahí que hablaba, había una persona que era Joana, que era kinesióloga, también todo lo que es dolor, trauma, la acupuntura es una muy buena herramienta de coadyuvante, y las historias también de profesionales del área de la salud que han sido alumnos de nosotros y que después cuando empiezan a practicar y a tratar pacientes, lo que siempre refieren es que bueno, hay gente que había tratado por años y que tenía dolores y que ellos no se los podían quitar y no veían cómo, ya sea con remedio, masaje o lo que sea, y de repente con 8 o 10 sesiones de acupuntura y la persona se le había ido todo síntoma de dolor o molestia. Entonces, genera ese enriquecimiento que es totalmente personal, ayuda a los demás, pero también es muy enriquecedor para el practicante, para el acupunturista en sí. Así que eso es un poco lo que les podemos decir. Salvedades que yo creo que sería también, son más detalles, pero recuerden de que, bueno, la pandemia nos generó, aparte de estar encerrado, de que todo podía suceder, ¿ya? Y todo puede seguir sucediendo. Hubo una pandemia, esto del virus del mono, ¿se acuerda, profesor? Parece, menos mal que no causó tanto estrago, pero ahora nos hemos dado cuenta de que potenciales temas de virus pueden existir, ¿ya? Nosotros como nos regimos también como las prácticas en CEFAM, nosotros dependemos también de las exigencias que hayan sanitarias a nivel nacional y las que nosotros establezcamos para el mayor resguardo de todos los alumnos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? De que, por ejemplo, vacunas que se están exigiendo, bueno, en su tiempo estaban exigiendo la vacuna del COVID. Entonces, gente que tenga problemas o de conciencia o las que sean y no vacunarse, les recomiendo al tiro que acupuntura o cualquier profesión que esté regulada por el Ministerio de Salud, es complicado estudiarla, porque les van a exigir vacunaciones, sobre todo para el tema de prácticas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, nos están exigiendo para los alumnos el tema de la vacuna de la hepatitis B. B, ¿sí? Ya, Sí. la B, que es para temas de materiales cortopunzantes, etc. Entonces, eh, tiene que entender, y es un ciclo de vacunas que son una X cantidad que con espacios desfasados, entonces tienen que considerarlo, ¿ya? Para cualquier profesión del área de la salud, pero más allá en estudiar con nosotros cualquier objeción de conciencia en términos de vacuna o por miedo o temor o lo que sea, las razones que ustedes tengan, entonces podría ser un impedimento. Ahora no exigen el COVID, pero entiendan de que hay una probabilidad de 0 a 100, pero hay una probabilidad de que en algún momento de la vida puedan exigir algo, y dado que ahora cada vez están el área de la salud mucho más exigente en términos, yo creo que eso hizo el COVID en general, ¿ah? A tener protocolos sanitarios a nivel nacional mucho más exigentes de los que había antes. Y eso se aplican a rajatabla o como ley y mandamiento en todo el área de la salud. Entonces, para que lo consideren también, ¿ya? Si no lo habían pensado, ¿ya? Por ahora, Isidora pregunta por un contexto bien específico que son los establecimientos de larga estancia de los adultos mayores. No, Isidora, no, la respuesta es no, o sea, la respuesta a tu pregunta es no. Si se ha hecho práctica, no. ¿Sería maravilloso poder hacerlo? Sí, pero eso depende también de los establecimientos. ¿Ya? Bueno, profe Marchán cacha bien eso, digamos, pero
el tema como administrativo, la gestión como administrativa detrás, pero ustedes no se imaginan el jaleo administrativo que hay para poder generar estos convenios de práctica con los SFAM. ¿Ya? Ya hay un convenio, tiene que estar visado, ustedes se imaginan, por 500 instituciones más detrás y todo el rollo. En la medida que haya, de hecho, han habido otros, no ha tocado, han habido otros spam interesados que se han contactado con nosotros y todo, pero los spam, por ejemplo, no cuentan con algunas autorizaciones sanitarias que tienen que tener los centros de práctica de acupuntura. ¿Ya? Y no hemos quedado en panes por eso. ¿Ya? O sea, los spam han tenido todo el interés, nosotros también, pero en el fondo tenemos que ser súper rigurosos también porque eso implica eventualmente que ustedes cuando se presenten el examen les digan, oiga, pero el centro donde usted hizo la práctica no tiene resolución sanitaria. Y eso implica que su práctica vale 0. ¿Ya? Entonces, claro, en la medida que hayan otras instituciones interesadas, la escuela siempre está súper dispuesta. De hecho, Totalmente, todo totalmente. esto de los spam surgió un poco, como lo comentó el profe Marchán también, con esta idea también de ofrecer un servicio a la comunidad. No, esto no se trata solo de difusión y de práctica, sino que también de generar un beneficio para la comunidad. Muchas veces una comunidad que no tiene las condiciones para acceder a la acupuntura de manera privada, ¿ya? Así que, si Isidora, usted trabaja en un centro que le interesa, ¿ya? Por favor, hágaselo saber al profesor Marchand después ahí en la escuela, porque además esas cosas normalmente llevan tiempo, Sí, toma tiempo. cuando se han hecho los convenios normalmente son de un año para otro, en los spam cuando hemos partido siempre con un programa piloto pequeño, chiquitito, con un grupo chiquitito de pacientes, de manera tal de que vean cómo funciona. Normalmente además lo que hacemos es que lo medimos de forma súper rigurosa, se aplica alguna herramienta de evaluación de salud de los pacientes previa que esté validada, después se le aplica al final para ver cómo resultó la intervención, todo un sistema, de manera tal de que ellos estén súper claros de que funciona, de que se puede implementar, de que se puede implementar sin mayor carga o sin mayores problemáticas dentro de las otras atenciones de salud convencional que puedan tener, eh, y que naturalmente esto es un beneficio para todos. Entonces, ahí hay todo un sistema de incorporación al campus clínico, pero felices. Así que, sí. Sobre todo con esa población, sobre todo con esa población. ¿Ya? Yo trabajé en el hospital de Ipreca. El hospital de Ipreca es un hospital de pensionados de gendarmería, PDI y carabineros. Carabineros. Ya, así que la población, no sé, el 95% de los pacientes eran todos adultos mayores, y adultos mayores, en serio, adultos mayores, no de 60. Adultos mayores de verdad, de 80 para arriba, 85 para arriba. Así que, sí, sobre todo con esa población muy, muy interesante. Estimados, si tienen, Magda accedió a alguien se está incorporando, pero bueno, para ir cerrando, si tienen alguna otra pregunta con respecto a la acupuntura, ya hemos hablado de la acupuntura en Chile. Un segundo, profe, Sí, que Roberto está haciendo una pregunta. sí, La práctica clínica es, la regulación exige una cantidad mínima de horas, ¿ya? Una cantidad mínima de horas. Ahora, eso para facilidad de los estudiantes está traspasado para ustedes, en términos como de la práctica cotidiana, está traspasado como a número de pacientes. Tienen que tener como un número mínimo de pacientes, ya que eso se ha transformado con el cálculo de hora académica, en el fondo del trabajo que hay en el campus clínico, más el trabajo adicional que ustedes hacen en el desarrollo de casos clínicos y todo el rollo. ¿Ya? Entonces, lo que exige la norma es una cantidad de horas, ¿ya? Pero para efectos prácticos, ustedes le van a decir, usted tiene que completar un mínimo de tantos pacientes, un mínimo de tantos pacientes entre la fecha de inicio y la fecha de término. ¿Ya? Las prácticas terminan en la fecha de término. Si ustedes completan el mínimo antes de la fecha de término, la idea es que continúen viendo pacientes, y mientras más pacientes vean, naturalmente siempre es mucho mejor. ¿Ya? Pero eso, ya a ustedes se les va a decir, durante este periodo de tiempo que duran las prácticas, ustedes tienen que completar un mínimo, y ese mínimo de pacientes está calculado para que coincida con el número de horas mínimas que exige la normativa. Ya que, como les comenté, en términos de acupuntura estricto, son 1.600 horas, pero la escuela en total, la formación es de 2100, así que comprenderán que está bastante pasado, digamos, o sea, tienen bastante más horas, digamos, de las que se exige como un mínimo, digamos. Ya, eso.
Sí, y por eso, y para que sea más fácil, como tienen que hacer la tesina, ustedes tienen que, porque nos sirve atender, por ejemplo, 100 pacientes una vez. Entonces, porque usted tiene que hacer un ciclo y generalmente esos ciclos por cada paciente son entre un paciente se atiende mínimo entre 8 y 10 es lo que exigimos, ¿ya? Y de esos entonces ustedes tienen que hacer un grupo, seleccionar y eso y sobre esos hacer la tesina, ¿ya? No sirve por eso 50 pacientes con 2 sesiones. Entonces, no, porque hay que hacerle un seguimiento, la evaluación, ustedes tienen que desarrollar y por qué en la tesina finalmente ustedes explican, bueno, este paciente vino con esta epicrisis, es decir, con estos problemas y síntomas, se le hizo un diagnóstico a través de pulso, de la lengua, etcétera, y entonces, en base a esto, yo lo que digo es que este paciente tiene, para que entiendan los conceptos, tiene un exceso de yang en el hígado. Entonces, para el exceso de yang en el hígado, yo propuse para este paciente este set de punturación. Vamos a punturar en tal punto, y explico el por qué. ¿Por qué? Porque yo al apunturar en esto, yo lo que voy a hacer es esto y voy a obtener estos resultados. Y ahí se va desarrollando la idea. Tienen que defender su propuesta de puntos, finalmente. ¿Ya? Eso. Y para eso, obviamente, se necesitan mínimo unas 8 sesiones por un paciente. Eso como para aclarar la duda ahí de Roberto. Ujú. Eso, chicos y chicas, no sé, cualquier otra pregunta ya más en términos, bueno, las clases parten el 15 de abril. Cualquier otra pregunta, como puse ahí en el chat, a Millaray, ahí hay un link de WhatsApp, le pueden pinchar de inmediato para que ella tenga su contacto y le envía, siempre a veces es más fácil ya el WhatsApp, uno está ahí, le entregan los PDF, la información, que estar ahí, difícil uno con ya los correos, es difícil sentarse en el computador o en el celular a escribir tanto. A veces el WhatsApp para todas estas cosas es más práctico, ¿ya? Así que, y es más inmediato. Así que les sugiero también por ahí para que se puedan ir consultando las dudas que les vayan quedando después de esta sesión o para ya temas de matricular y, ojo, no lo dejen al último porque tenemos una sola persona encargada de las matriculaciones, entonces de repente, ay, pero pucha, se toman su tiempo, ¿por qué? Porque los contratos, todos los formularios que hay que llenar de tomas de conocimiento, porque el tema de que entienden de que se tiene que vacunar, etcétera, los requisitos, etcétera, es importante porque es una carrera del área de la salud que está regulada, ¿ya? No es como ir a comprar zapatillas. Entonces, sobre todo porque también nosotros somos súper transparentes. Todo lo ponemos en el contrato, cosa que ustedes sepan todo lo que tienen que saber y atenerse cuando uno estudia acupuntura, ¿ya? De hecho, hay un reglamento también para que sepan, hay un manual del alumno, en la primera clase incluso hay una hora donde hay un momento donde se lee todo el manual, siendo que está en línea, se les pasa el PDF, pero para que lo entiendan, y aún así después preguntan a veces cosas que están en el manual, ocurre también. Pero es importante, nosotros nos gusta ser transparentes con las reglas también de la institución para que sepan a qué atenerse. Últimas consideraciones, y sin ser majadero, no se estresen. Yo para considerar estudiar acupuntura vería mis tiempos de práctica. Es súper bonita, es gratificante, como dijo el profe, la gente que ha estudiado y que la practica. No he escuchado a nadie quejarse de que trabaja pesado, que le da lata ir a levantarse a hacer acupuntura, o que llega triste después de... No, todos llegan con el corazón calentito después de ver pacientes que se van agradecidos o que le han mejorado la salud a ellos, a su propio entorno. Entonces, tiene sus cosas bonitas.
y la ruta y la peregrinación como estudiantes sean disciplinados y sigan las reglas y entiendan el peso de saber las horas que tienen disponibles para prácticas y eso, ¿ya? Y sus tiempos, sobre todo también si son de regímenes, ¿ya? Chicos, si hay alguna otra pregunta, si no, ya nos vamos despidiendo. Ya hemos hablado prácticamente una Hora y media. hora 45 ya. Está bien, ¿Ah? está bien. Esperemos que le hayamos dado hayamos cubierto lo máximo posible. Lo importante es que se vayan por lo menos sabiendo lo que esperamos nosotros de la escuela, de los alumnos, lo que es la acupuntura también, si más allá de nosotros, que por lo menos yo me quedo contento si es que con esto, ahí si me ponen un dedito así, si es que con esto entienden algo más de la acupuntura, ¿ah? Y cómo es la acupuntura en Chile, ya con eso yo me doy por pagado. Un Bueno, segundo, porque Jacqueline pregunta por el calendario. Dice calendario para la clase del sábado 11 del 3. 11 de marzo, véanlo con Millaray, Pero entiendo que primer año parte en abril, ¿o no? en abril, 15 de abril. 15 de abril. El sábado, Sí. en marzo parten segundo, Segundo y tercero. segundo y Segundo y tercero tercero. parten en marzo. Sí, sí. Pero para los que recién inician este camino, el primer año es el Sí, 15. Jacqueline pregunta para segundo. Sí. No, pero que lo vea con Carola, que es la secretaria. Sí, Ella tiene todos los calendarios. Sí. Ahí le vamos. Muchas gracias a los dos por el tiempo, por el espacio y por aclarar varias dudas. Así está que bien. muchas gracias. Ya, pues, De eso se gracias a trata. ti, Isadora. Yo, perdón que me tuve que desconectar de repente, pero es porque voy viajando a mi casa. Yo soy de Rancagua también. Estoy en Ah, proceso de trabajo en Santiago. Entonces, justo tomé el bus y por eso es que de repente la señal no me acompañaba mucho, pero era eso. No, está Fabián, bien. tranquilo. Está bien, tranquila. Nada, pues, un buen regreso a casa, entonces, si está todavía ahí en el bus. Bueno, estimados, un gusto y como les dije, gracias por haber estado acá, gracias por su tiempo también y bueno, lo principal es poder haberles ayudado a aclarar y si esto lo hizo estar más seguros si querían o no querían estudiar acupuntura, también fue un logro, entonces el logro está hecho. Ya, pues, que tengan Ya, una chicos excelente y chicas, tarde y que lleguen un bien, que estén bien. eso, lleguen sanos y salvos a casa y que tengan un excelente también fin de semana, ¿vale? Que estén muy bien. Descansen. Descansen. Chao, Chao, chao. chao.